por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos un día más aquí para hablar una palabrita del Señor. Somos de parte de Casa de Bendición, un lugar donde usted puede encontrar respuesta a todos sus problemas, sus preocupaciones, sus angustias. Un lugar en donde usted encuentra al Señor, a su palabra, su bendición. Así como llegué yo a ese lugar con mis problemas y con mis angustias, a buscar del Señor y llenarme de su palabra, y en este momento me tiene ya predicando su palabra. Bendito y alabado sea por siempre por ese milagro que ha hecho en mi vida, y ojalá lo haga en la vida de ustedes también. No ojalá, lo va a hacer en la vida de ustedes también. Tenemos 2 numeritos de teléfono por si ustedes quieren realizar sus consultas, el 2253-1317 y el 83-18-73-61. Ahí estamos a la disposición de ustedes en el momento que quieran, 24/7, a la hora que quieran. Recibiremos sus necesidades y sus peticiones. Hace muchísimo tiempo, vieran que yo tenía una inquietud enorme. Y porque uno, cuando empieza a buscar al Señor y siente una sensación como de que uno no se siente digno de estar en su presencia, porque Él es tan puro y tan bueno y tan bueno, tan increíble, que uno no se siente limpio, uno no se siente digno de estar a sus pies. Entonces yo empecé buscando al Señor y le pedí que por favor me revelara cómo yo, siendo una persona pecadora, haya sido redimida de la esclavitud del pecado, justificada y llamada a formar parte de su pueblo. Eso es increíble, o sea, uno no se lo puede creer. Eso es algo que realmente en nuestra carne uno no, sino es porque el Señor se lo revela a uno de verdad, de que somos elegidos, de que somos un pueblo justificado por Él y redimido por Él. Y la verdad es que yo nunca me sentí digna, ni me he sentido digna de estar en su presencia, ni de estar junto a Él, pese a que he experimentado miles de cosas maravillosas, bendiciones en familia, he experimentado milagros en familia y en mi vida, pero hay momentos en los que siente uno como que se va, como que no está bien. Entonces he tenido que ir a orar muchísimo, a buscar de la palabra y a congregarme, que es importantísimo buscar de Él, para convencerme de que de verdad soy elegida y soy su hija. Pero es que en realidad yo no soy yo la que lo estoy buscando a Él. Él, con esas inquietudes que puso en mi corazón, fue Él el que me estaba buscando a mí. Y como lo afirma Pablo en Efesios 1:6. Sí, amén. Ve qué lindo lo que dice aquí en Efesios 1:6. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos dijo desde el cielo en Cristo, con toda clase
que nos bendijo desde el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de la creación del mundo para estar en su presencia sin culpa ni mancha. Desde la eternidad determinó en el amor que fuéramos sus hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Somos sus hijos adoptivos, amén. Por medio de Cristo Jesús. Es por la sangre derramada. Eso es lo que quiso y más le gustó, para que se alabe su gloria por esa gracia suya que nos manifiesta en el bien amado Cristo. Es increíble, Emi, porque hay ciertas versiones en donde dice que Cristo nos eligió, dice Cristo nos predestinó desde la eternidad para ser elegidos y para formar parte de su pueblo. Es increíble. Esta palabra, pero más que su pueblo, lo que decíamos, hijos, eso de sentirse uno, hijo. ¡Qué bendición! ¿Cómo no darle gracias, verdad? Es increíble. En el versículo Pablo, vamos a hablar un poquitito antes de llegar a hijo de mí, vamos a hablar un poquitito sobre la palabra escogió, en donde Pablo dice que nos escogió. Escoger significa seleccionar de un montón de gente, nos eligió. Y entonces, esta palabra escogió también se encuentra en Lucas 6:13, para hablar de la selección que hace Cristo de los 12 apóstoles, en donde dice así: al llegar el día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a los que llamó apóstoles. Ellos no decidieron ser apóstoles de Cristo. Cristo los eligió. Ellos no dijeron, yo quiero ser apóstol. Ellos, dentro del montón de gente que seguía a nuestro Señor, dentro del montón de discípulos que seguía a nuestro Señor, dentro de ese, hablan de multitudes de personas. Él eligió a sus 12 apóstoles sin que ellos evidentemente quedaron impresionadísimos, porque ni siquiera sabían ni por qué los había elegido a ellos. Pero así es como Dios nos elige. Se pone a pensar que uno no es el que elige, sino que es Jesús el que viene. Entonces, uno debe ser tan humilde, tan humilde, de aceptar ese regalazo, de aceptar esa bendición. Es que es increíble, ¿verdad? Es que es algo que realmente es un regalo, es un don, es una gracia del Señor que de verdad que por fe definitivamente tenemos que creerlo. Y lo mismo tenemos aquí. Dios nos escogió para la salvación. A todos nos escogió a la salvación, como Él mismo nos dice en Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, soy yo quien los escogió a ustedes. Y los he puesto para que vayan y produzcan fruto, y ese fruto permanezca. Y quiero que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Ve qué promesa. Ve qué promesa. Es increíble, es algo fantástico, es algo maravilloso que definitivamente tenemos que creer porque está en la palabra, está dicho por Él. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Él lo dice, ustedes no me escogieron a mí, soy yo que los escogí a ustedes. Y no solo que nos escogió, sino que nos manda con una promesa de que todo lo que pidan en mi nombre, se los dé. Todo. Y pone la palabra todo lo que pidan, claro, todo lo que nos convenga. Hay cosas que a veces le pedimos a Dios
y no nos convienen. Entonces el Señor sabe perfectamente que Él nos da lo que nos conviene, lo que va a ser para nuestro bien y no para producir fruto y para exactamente. bendecir a otros. Exacto. 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 No. Sí. En Romanos 9:24 también dice que esos tales, así como decía mi papá, esos tales, como dice Pablo, esos tales somos nosotros, a los que ha llamado no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Vean qué interesante, cómo el Señor arma su pueblo entre los judíos, que él era judío, y entre los gentiles, que eran personas que no practicaban el judaísmo. Entonces él arma un pueblo donde vienen personas de varios lados, de varias regiones, de varios diferentes estratos sociales también. Eso se ve en la Biblia. Unos son con mucha educación, otros son gente más sencilla, pero lo que a él más le llamó la atención también es que escoge a las personas que son humildes de corazón. No importa su nivel social, ni su estado económico, él escogió a un grupo de personas para la salvación. Dios nos eligió en Cristo. Él sabía que no merecíamos ser incluidos. Él sabía quién va a merecer si todos somos pecadores. Pero Cristo pagó nuestra deuda. De no haber sido por Jesús, nunca habríamos sido parte del plan redentor de Dios. Fuimos escogidos desde la fundación del mundo. ¿Se pueden imaginar? Desde la fundación del mundo, cuando andaba ahí el Espíritu Santo revoloteando con Dios, desde que estaba haciéndose desde que el mundo, empezó la creación, esta selección se hizo desde la eternidad. Dios nos incluyó en su plan de redención. Pero ¿para qué nos escogió Dios? Dios nos escogió para estar en su presencia, sin culpa, sin mancha, para ser santos delante de Él. Él nos escogió para hacernos santos por gracia. Ustedes saben que gracia es un regalo, porque quiso, gratis. Es un regalo que Él nos hizo, nos eligió para hacernos santos, para que formáramos parte de su pueblo, para después heredar el reino. En Efesios 2, del 1 al 10, dice: ustedes estaban muertos por las faltas y los pecados. Los pecados en que andaban. Se conformaban a este mundo y seguían al soberano que reina entre cielo y tierra y que sigue actuando en aquellos que se resisten a la fe. Todos nosotros fuimos de aquellos y nos dejamos llevar por las codicias humanas. Obedecimos a los deseos de nuestra naturaleza y consentimos sus proyectos. Por naturaleza éramos merecedores de castigo, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos manifestó su inmenso amor y a los que estábamos muertos por nuestras faltas, nos dio vida con Cristo. Por gracia han sido salvados y nos resucitó con Cristo para sentarnos con Él en los cielos. Al demostrarnos tanta bondad en Cristo Jesús, Dios quiso manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Pues, por gracia de Dios, han sido salvados por medio de la fe. Ustedes no tienen mérito en este asunto. Es un don de Dios y no tienen por qué sentirse orgullosos, porque no lo consiguieron con sus obras.
lo que somos es obra de Dios. Él nos ha criado en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que dispuso desde antes para que nos ocupáramos en ellas. Es aquí en esta palabra es el resumen casi que de todo. Aquí vemos cómo el Señor nos eligió para ser salvos, para sentarnos con Él en los cielos. Pero nos dice claramente que Él nos lo hizo por un don, por una gracia, nos eligió. Nosotros no tenemos mérito. Y en esto yo quisiera detenerme un poco, porque nos encontramos, tenemos que pedir, cuando somos elegidos y cuando sabemos y tenemos la certeza que el Señor nos eligió, tenemos que tener la humildad para aceptar eso y no llenarnos de orgullo, o sea, ser conscientes de que nosotros no fue mérito de nosotros, que sino fue el Señor el que nos eligió y que fue gracias a Cristo por su muerte en la cruz que fuimos redimidos y justificados. Nosotros no tenemos ningún mérito. Nosotros nada más, el Señor nos permite que lo busquemos, lo hallemos, que Él fue el que nos llamó. Cuando nosotros tenemos la inquietud de buscarlo es porque Él nos está llamando. Cuando tengamos esa inquietud, no dejemos, de verdad logremos, es un llamado que el Señor nos hace. Cuando tengamos esa inquietud, hagámosla, no nos hagamos los locos, sino que vamos directamente a Él a buscar su palabra, a buscar a alguien que nos aconseje, para aprovechar ese momento de inquietud que tenemos, porque esa inquietud es el llamado justamente que el Señor nos hace. Cuando nosotros queremos buscarlo, es porque Él nos está llamando. No dejemos que ese momento se pierda. Aprovechemos esa oportunidad. No digamos después. Hagámoslo inmediatamente, en ese momento. Esa inquietud es importantísima. Y es importantísimo porque nos estamos perdiendo cuando no nos acercamos y no acudimos al llamado. Nos estamos perdiendo del deleitarnos en la presencia de Dios, de disfrutar del amor de Dios. Nos apartamos de su amor. Y es que es increíble porque ese deleite nos lleva al descanso en Él. En este momento, justamente, que estamos en la pandemia, ¿qué haríamos si no encontrar ese deleite en el Señor? Es increíble cómo el Señor, a través de la oración, nos da paz, nos llena de paz. Esa promesa que Él nos dejó, sabemos que todo está en sus manos, que todo es para bien de los que lo aman, y que ese momento de oración, de comunión con Él, es que ustedes no se pueden, es algo glorioso, algo realmente maravilloso. Los invito para que en cualquier momento dirigen una palabra al Señor, si van en el carro, denle gracias al Señor, bendigan al Señor por el carrito, bendigan al Señor si está lloviendo, bendigan al Señor en todo momento, ser agradecidos, sentirse bendecidos. Y realmente en el momento en que uno empieza a darle gracias al Señor por todas las bendiciones que le da en el día, la vida de uno empieza totalmente a cambiar y uno empieza a ver de otra manera la vida, realmente de una manera muchísimo más optimista y más llena de positivismo. En Tito 2, del 11 al 14, dice así: en efecto, Dios nuestro Salvador ha revelado los designios de su amor para todos los hombres, y educándolos para que, después de rechazada la maldad y las codicias mundanas, vivamos en este mundo como seres responsables, justos y que sirven a Dios. Sí, eso es, aquí es como vemos en esta palabra, como en el momento en que uno busca del Señor, el Señor empieza a educarnos poco a poco,
poco a poco nos va educando. Tampoco es que de la noche a la mañana ya salimos. Es un proceso, Es un Él nos va proceso. limpiando y nos va sanando todas las heridas que tenemos. Sí, Y nos va sacando del pecado. exactamente. Ya llega un momento en que uno dice, uy, no volví a hacer aquello que hacía, sin siquiera darnos cuenta. O sea, hay cosas en que el Señor, de veras que, como dicen en el grupo de oración, que nos saca las cosas con anestesia. A veces no tenemos ni siquiera que sufrir por algo, sino que simplemente el Señor nos lo quita y ya está. Poquito a poco nos va quitando las codicias mundanas, la maldad. Mientras vivamos en este mundo es muy difícil que nos quite totalmente, pero nos va llevando a ser seres Nos va haciendo responsables. libres. Nos va haciendo libres. Y es cosa curiosa, no es la libertad que el mundo dice, sino es la libertad en el espíritu, es la libertad de obedecer su palabra, de acatar su palabra. Tenemos elección. Tenemos elección, claro. O seguimos al Señor o no lo seguimos. Sí. Por eso es tan importante oír esa vocecita y esa inquietud que tenemos. Aprovechar justamente ese momento, porque es el momento, es la oportunidad. A veces la dejamos pasar y ya, la pasamos. Y no. Por eso es tan importante que yo sé que a muchos nos ha pasado y a muchos les va a pasar, y a ustedes que nos están oyendo les ha pasado también, que el Señor nos llama, esa inquietud, ese toquecito, no lo dejemos pasar. Ay, sí, no lo dejemos pasar, porque definitivamente es un deleite, es una gran bendición, es un gran privilegio poder contar con el auxilio, con la protección, con la dirección, con la instrucción del Señor. Con la guía del Señor. Bueno, Dios Padre nos escogió y Dios Hijo murió en una cruz para que nosotros fuésemos un pueblo santo. Eso es parte del por qué Dios nos escogió. Un pueblo de hombres y mujeres apartados para Dios, para Él, viviendo bajo la luz de la palabra. Amparados en la gracia de Dios, debemos apartarnos del mal y del pecado. Eso es definitivo. O sea, ya fuimos elegidos, ya fuimos escogidos, pero de ahí tenemos que poner también de nuestra parte. Van a venir tentaciones, nos vamos a encontrar con cosas que nos gustaría hacer que no deberíamos de hacer. Entonces, Pablo nos aconseja en 1 de Tesalonicenses 5:22. Cuídense del mal, donde quiera que lo encuentren. Es increíble, donde quiera que lo encuentren. Es que en cualquier lugar aparece, porque una vez que somos elegidos, ustedes y yo nos damos cuenta que en cualquier momento sale una tentación, en cualquier momento sale un recuerdo que por aquí, que nos quita la tranquilidad, en cualquier momento nos dicen algo que nos ofendimos, en cualquier momento deseamos algo que no nos conviene. O sea, por eso en todos esos momentos que sintamos, busquemos la presencia del Señor y se van a dar cuenta de que el Señor llena sus vacíos, el Señor sana ese corazón y nos ayuda a seguir adelante. Pero siempre que nos pase, y aunque caigamos, aunque pequemos, parémonos, pidamos perdón, sigamos en el camino, porque somos de carne y el pecado está en nosotros también. Entonces, tratemos de huirle al pecado, pero si caemos, parémonos, pidámosle perdón al Señor de corazón y sigamos adelante. En 1 Pedro 3:9, Pedro nos aconseja: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir y alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios. Es increíble cuántas veces nos ofenden o nos hacen una grosería y uno dice, uy, ojalá le pasara eso, queremos vengarnos, ojalá que le pase
algo malo. Si me insulta a alguien, yo le devuelvo un insulto 4 veces peor para dejarlo callado. Y vea cómo el Señor nos dice que hagamos todo lo contrario. Que si nos devuelven el mal, no devolvamos el mal. Que si nos insultan, no insultemos. Que más bien bendigamos. Y miren que yo he hecho la prueba. Una vez me llamaron a mí, por cierto, de esas llamadas que hacen para estafa, de la cárcel. Ya estábamos muy cansados, eran muchas las llamadas que nos hacían. Y ya el muchacho, todo con esa voz que tienen todas elegantes y tienen una manera de hablar que uno de verdad se las cree. Yo inmediatamente me di cuenta que era una estafa porque salió un número privado en el teléfono y yo nada más le dije, ay, que Dios lo bendiga. Y el hombre inmediatamente ni me dijo una mala palabra, ni me dijo nada, simplemente me colgó el teléfono y yo me quedé tan tranquila porque en otras oportunidades me había pasado y había quedado tan alterada de pensar que me estaban engañando, de pensar que me estaban mintiendo, salía furibunda, le hubiera dicho tal cosa, le hubiera dicho esto, le hubiera dicho lo otro, y más de una vez lo hice y me dijo una mala crianza. Y en el momento en que me llamaron por enésima vez y dije que Dios los bendiga, él automáticamente colgó el teléfono y yo quedé sumamente tranquila, de verdad, hasta con mucha paz quedé. Ojalá que de verdad el Señor lo haya bendecido. De hecho, lo bendigo. Sí. ¿Cómo decirte? ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Sí, claro. Todos hemos pecado. Y mucho. Y Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos ha perdonado. Pero digamos, eso que decías vos, digamos, por ejemplo, me dicen una grosería, yo devuelvo otra grosería. Me siento mal, claro. Yo no quedo tranquila, yo no quedo en paz, sí. Me altero, sí. Me siento triste, me siento mal o con cólera. Se amarga uno todo el día. Empieza dentro de mí amargura. Claro, claro. Y eso me hace apartarme del amor de Dios. Exacto. Entonces me siento todavía más mal y me siento como sucia. Exacto. No me quiero acercar al Señor porque no me siento bien. No te sientes digna. No. Entonces, Dios mío, de veras que Dios nos dé la gracia de devolver bien por mal. Ay, sí. Que nos dé esa gracia para ser libres, sí, para liberarnos de eso feo que nos quita la paz, que nos roba la paz y nos aparta de tu amor. Eso es constante. Vaya usted en carro manejando, vaya usted vayan por la calle y que alguien le diga a usted un insulto. Uno inmediatamente le dan ganas de responderle igual. Y si uno le responde igual, queda uno, como decís vos, totalmente amargado. Totalmente. Mientras que uno dice, ay, que el Señor lo bendiga, es como, ese decir, ay, que el Señor lo bendiga, es como limpiarse uno de ese sentimiento y a la vez bendecir a la otra persona. Claro. Entonces, al bendecir yo a la otra persona, me estoy bendiciendo a mí misma y me estoy limpiando. Es que sí. Me estoy limpiando esa sensación y esa tentación que me puso el enemigo en algo tan sencillo como ir por la calle y que alguien te insulte, o como ir por la calle y que te diga, tenía que ser mujer, o que tenía que ser, y uno se siente totalmente amargado, uno automáticamente se dice que el Señor lo bendiga, ¡shum! Se quita eso como, de veras, de corazón, automáticamente. Lo decís de corazón. Sí. Porque a veces hay gente que dice, uy, que el Señor te bendiga. ¿Verdad? Sí, claro. Es de corazón. Sí, lo dice bien como ofensa. Que el Señor te bendiga. Ajá, sí. Ajá. Bueno, para llegar a la presencia del Señor también, en Hechos 2, 38, 39, Pedro les contestó, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús, para que sus pecados sean perdonados, y Dios les dará el Espíritu Santo, porque la promesa es para sus hijos y para todos los extranjeros que el Señor llame.
Vean, no solo es el pueblo de uno, no puede ser discriminatorio para todos los extranjeros, gentes que vienen de otras culturas, de otros lugares, que vienen también a la presencia del Señor y son llamados y elegidos por nuestro Señor. Qué belleza, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, Sí. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos cuida, nos guarda, nos protege, nos indica lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo mora en nosotros, el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. Por gracia de Dios. Por gracia de Dios, es el Espíritu Santo el que nos hace bendecir, Exactamente. desear lo mejor, acercarnos al Señor, es disfrutar de su presencia, es disfrutar de su amor, es ponernos en disposición de que otros también lo reciban, de que otros también se deleiten en él, de que otros también reciban eso que hemos recibido. Ay, es que es lo que uno quisiera, ¿verdad? Como de que a través de las personas no se resistan. A veces, es que es increíble la sensación que siente uno cuando va a los pies del Señor, al altar del Señor, y le pone todas las sensaciones, todos los problemas. Ojalá de veras que todo el mundo de veras tuviera esa apertura, porque en realidad la palabra ahí está, la indicación ahí está, el sí se lo tenemos que dar. Es una elección. Es una elección. Uno elige. En el momento de que el Señor nos llama, uno elige. O lo sigo o no, o me hago el tonto. ¿Sí? Y sigo en las mismas. O a veces oigo un poquito de su palabra y al mínimo preocupación y la mínima cosa me aleja ya. Entonces, lo importante es de veras pedirle al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, pidámoselo, que venga a estar con nosotros y a decirle que sí queremos hacer su voluntad, que sí queremos seguirlo, que sí queremos, sí, que sí queremos, que lo aceptamos como nuestro Salvador. Sí, es que somos muy tercos, a veces nos resistimos demasiado. Bueno, esta santificación de la que nos habla la palabra se inicia, para que vean qué lindo, se inicia en el momento mismo de la conversión. O sea, en el momento en que nosotros decidimos creer, porque es una decisión, como lo dice Emilia, y darle el sí a Cristo, en ese mismo momento ya el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros, liberándonos poco a poco de la esclavitud del pecado. Y esto se sigue desarrollando en nuestra vida y se va perfeccionando poco a poco, eso sí, siempre y cuando seamos perseverantes, eso sí, siempre y cuando cada vez que pecamos pidamos perdón, cada vez que mostremos un arrepentimiento sincero de que hemos ofendido, de que hemos maltratado, de que no hemos sido fieles a nuestro Señor. Y esta perfección va a ser paulatina, y va a llegar a su culminación en el momento en que nos glorificamos con Cristo y lo esperamos en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esto que estás diciendo, importantísimo, se produce en el momento que yo digo que sí. Sí, es automático. Se produce una conversión. Sí, en el mismo momento. Se produce un cambio. No tengo que aprenderme la palabra de memoria, ni sabérmela de memoria. Simplemente le dije sí a Cristo y ahí empieza el Espíritu Santo a actuar. En el momento que yo digo sí. Así de simple. Ahí empieza la purificación, ahí empieza la liberación. Claro, poco a poco. Y mientras estemos en la carne, de ahí va a ser
hasta que estemos glorificados en Cristo, Así es. hasta que logremos la perfección. Pero lo importante es la perseverancia. Vamos a caer, nos vamos a levantar, vamos a caer, nos vamos a levantar. Es ir al altar, nos vamos a sentir sucios, nos vamos a sentir indignos, nos vamos a sentir mal, pero hagámoslo, porque Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí, esperando a que le pedimos perdón, a que lleguemos humillados, con el corazón contrito y humillado para gozar de su presencia. Pero simplemente, Emi, como te habías dicho vos al principio, no simplemente fue que nos eligió, así, a Amelia la voy a elegir, a Emilia la voy a elegir. No, simplemente nos eligió, sino que nos escogió como hijos adoptivos. Hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Nosotros somos ahora hijos de Dios, con todos los derechos filiares de un hijo, con todos los derechos, con toda la herencia de un padre hacia un hijo, con todo, filiares. Esa palabra es importantísima. Solo cuando Él decidió hacer esto, nosotros no éramos dignos. Esto fue por Cristo Jesús. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos ninguna, nada, no hemos hecho absolutamente nada, más bien lo que no hacemos lo enredamos, más bien. Esto fue por gracia del Señor y a través de Jesucristo que nos justificó en su sacrificio. Entonces nos adoptó el Señor como hijos, ahora que hemos sido perdonados. Todo esto ocurrió en Cristo, en donde el juez de la tierra, que es nuestro Padre, decidió recibirnos como hijos. En el momento de la crucifixión de Cristo y la resurrección, Dios decidió, bueno, no, ya lo había hecho, ya lo había predestinado, eso es definitivo, pero el que nos abrió el camino ya, vía libre, y lo pagó en la cruz del Calvario, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos libres y liberados con precio de sangre, sí, Señor, por su sangre. No hay algo que podamos hacer que pueda sustituir o decir, por lo que yo hago es que soy libre. Nada, ya lo hizo todo. Él lo hizo todo. Entonces, nos declara en el momento de... Y ven qué increíble, porque culpa. Todo esto ocurrió a Cristo, y en donde el juez de la tierra nos declara sin culpa. ¿Cómo hacemos para entender eso? Nos declara sin culpa, o sea, no tenemos culpa de nada, somos nosotros los necios. Sí. Y creámoslo, por favor, creámoslo, creámoslo. Sí, Señor. Y luego nos recibe como hijos en su familia. Somos parte de la familia de Dios. Y todavía nos está preparando el lugar. Y ¿saben lo que hizo también? Sí. Eso es porque somos hijos. Sí, claro, tenemos una mansión impactante. ¿Y saben lo que hizo también por nosotros? Puso su nombre sobre nosotros. Nombre sobre todo nombre. Y nos concede un sinnúmero de beneficios, porque ahora Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Así que Dios nos escogió para ser santos, para ser adoptados como hijos por gracia y por su infinito amor. Y para ir a dar fruto, y fruto en abundancia. Sí, Señor. Sí, Señor. Bueno, nuestro Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, como dice en Efesios 1:4, en la primera parte que leímos. Nosotros somos ahora los beneficiarios de las riquezas de su gracia, Nos las está dando gratis, las riquezas, todas. Somos coherederos de Dios juntamente con Cristo, y algún día entraremos en el disfrute pleno y eterno de su herencia, de esta herencia. Así es como tenemos que caminar, y perseverando. Eso. Y todo esto porque Dios, de pura gracia, nos amó cuando no había nada digno en nosotros, que nos hiciera merecedores de ese amor. No, es increíble, esto es increíble, deberíamos de estar brincando de corazones, de veras, es que esto es impactante, es demasiado, es de que estemos todo el tiempo alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que
somos herederos de el Dios, del Rey de Reyes. Es que nosotros, los costarricenses, como nunca hemos tenido un rey, no sabemos lo que es hincarse y humillarse ante un rey. Pero es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Maravilloso. Somos hijos. Y heredemos absolutamente todo, todo. Y es que la palabra es todo. Y en ese todo es salud. En ese todo es todas las bendiciones que nos ha dado. En ese todo es hasta prosperidad en todo, en fe, en bienes materiales, en todo. Es que la palabra es todo. Sí, y creámoslo, por favor. Yo soy la primera en que tengo que decírmelo constantemente, creámoslo. Esto Efesios de Pablo, hay que leerlo todos los días, porque es donde realmente el Señor se glorifica de una manera a través de Pablo, en donde de verdad nos hace conscientes de que somos hijos y herederos de su reino, del reino de Dios. De comprender el privilegio, comprender el regalo, comprender lo que nos está dando y disfrutarlo. Disfrutarlo. Deleitarnos sí, con ese privilegio. Por favor, no nos quejemos de nada, de nada. Bueno, pedimos al Señor que nos conceda vivir a la altura de nuestros privilegios. Ese privilegio que Él nos dio es un privilegio, pero ¿cómo hacemos para vivir a la altura? Pidámosle al Señor, porque es una gran responsabilidad para nosotros. Que podamos mostrarle al mundo la gloria de Dios a través de una vida santa y gozosa. Sí. Que independientemente de las circunstancias que estemos pasando, siempre en nuestros rostros y en nuestro ser, se vea que el Señor está presente en nuestras vidas. Que al igual que Pablo y los apóstoles seamos movidos a levantar nuestros corazones y nuestras voces para bendecir a aquel que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Los lugares celestiales ya los tenemos destinados también en Cristo, y dar el testimonio de lo que Dios hace y ha hecho en nuestras vidas a nuestros semejantes. Eso es lo más importante. Que nosotros a través de nuestra vida, de nuestra manera de conducirnos por la vida, demos el testimonio de Dios en nuestro ser, de los milagros que hace, las maravillas que hace, las pequeñas cosas. Todos los días tenemos un milagro del Señor. Todos los días. Acordémonos todas las noches y pensemos en las bendiciones que hemos tenido. Y van a ver, cuando empezamos a contar nuestras bendiciones, que las cosas malas son muy poquitas. Cuando empezamos a darle gracias desde que abrimos los ojos y vemos todas las cositas buenas, desde que abrimos el tubo del agua, desde que nos tomamos el desayuno, todo es bendición, todo es bendición. Nos damos cuenta de que son un sinfín de bendiciones en comparación con las cosas que nos podrían amargar. Si te pones a ver, en ese momento que vos empezás a dar, te volvés luz. Claro. Llevas y transmitís paz, iluminas la vida de los otros y empieza esa luz a alumbrar. Bueno, fue como viste que vinimos a bendecir, no a dar mal por mal, ni insulto por insulto, sino que vinimos a bendecir. Entonces, cuando damos gracias por nuestras bendiciones, automáticamente empezamos también a bendecir, porque nuestro corazón se llena de gozo cuando uno ve esas bendiciones. Entonces, en la lucha primero es con uno mismo, el tratarnos a nosotros, a convencernos a nosotros mismos de que vinimos a eso, a dar fruto y a vivir en paz y a vivir felices y a vivir para santos como Dios quiere que seamos santos junto con Él. Llegando la luz, como dice Lidia, va sacando el pecado. Va sacando el pecado, sí. Siguiendo el consejo de Pedro, en 2 de Pedro 10, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás.
y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuáles son esas cosas? No hacer mal. Ok, No no hacer hacer mal, mal, huir ser del mal. tolerante, huir del mal, bendecir a la gente, ser paciente, todos los dones que Pablo habla en la Biblia. Humillarse a la presencia. Y humillarse ante la presencia del Señor. Con solo humillarnos ante la presencia del Señor, Él automáticamente nos revela cómo estamos. Sí, señor. Verás que también me interesó esto, cuando nos escogió, me llamó la atención de que en la Biblia también desde el Antiguo Testamento se ven las elecciones de Dios. O sea, en la doctrina de la elección está presente en toda la Biblia. Abel fue elegido en lugar de Caín, Efraín en lugar de Manasés, Isaac en lugar de Ismael, Jacob en lugar de Saúl, etc. El Señor elige y elige. Dios escogió a Israel en el Antiguo Testamento, porque después ya con Cristo nos escogió también a los gentiles. Escogió a Israel entre las naciones. Se ve en Deuteronomio 7:6, y de este pueblo tomó ciertos hombres para llevar a cabo sus planes, como a David, como a Abraham, para llevar sus planes de salvación y irnos llevando a través de la historia hasta llegar a Cristo. Ujú. María fue escogida por ser madre de Jesús. Es Jesús la culminación de la relación de Dios con nosotros. Es en Jesús. Ajá. Y la Sí. salvación en Cristo Jesús. Eso es definitivo. Jesús escogió a sus 12 apóstoles, como lo habíamos mencionado antes, entre las multitudes. También escogió a Pablo. O sea, el Señor ha ido escogiendo a... Qué curioso, ¿verdad? Te pones a pensar, tanto que hablaba de los fariseos, palabras tan fuertes que dice, ¿verdad? Ujú. A los fariseos, y Pablo, habiendo perseguido a los cristianos, ¿cómo lo escogió? Siendo fariseo. Y lo que Pablo viene y es transformado, Bueno, es que casi toda la palabra, por el poder del Espíritu casi Santo. todas las cartas son de Es- Pablo. Nuevo Testamento. Casi Exacto. todo el Nuevo Testamento es de Y Pablo. todos los lineamientos y todo lo que podemos aprender a través de Pablo, por medio del Espíritu Santo, fue transformado, fue convertido, lo arrebató. Pues Dios, pidámosle Pidámosle que al nos Señor. arrebate igual, que nos arrebate, Y que nos lleve a ese convencimiento. sí, Ese y convencimiento. a esa entrega, a Exacto. esa entrega. Sí. Bueno, hablando también de cómo el Señor eligió, aquí me salió una palabrita. Habíamos hablado que el Señor era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues nosotros tenemos linaje santo Ujú. y somos el linaje escogido. En 1 Pedro 2:9 dice, ustedes al contrario son una raza elegida. En otras Qué palabras lindo. dice linaje. Un Linaje reino real. de sacerdotes. Sí, somos de la realeza. Eso. Una nación consagrada, un pueblo Amén. que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Vean parte del propósito del Señor en nosotros. Un pueblo que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Nosotros venimos aquí a proclamar las maravillas del Señor y los milagros que hace en nuestra vida. Ustedes estaban en tinieblas y los llamó Dios a su luz admirable, que era lo que vos hablabas hace un rato. Ujú. Cómo la vida se ilumina, cómo se ilumina con el Espíritu Santo en nuestro interior. Ujú. Bueno, el modo de actuar del Señor, siempre por elección, lo vemos en Romanos 8:28, donde sabemos que Dios dispone de todas las cosas para bien de los que lo aman y a quienes Él ha llamado según su propio designio. A Dios, a los que de antemano conoció, volvemos a saber, ¿verdad? De antemano, desde la eternidad. También los destinó a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que sea el primogénito
en medio de numerosos hermanos. Entonces, somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, en donde Él es nuestro primogénito, aunque también Él es Dios, todos nosotros. Exactamente. Somos un todo. Todos somos primogénitos de Cristo. Somos Estamos hermanos iguales. injertados. Nos dio todo lo de Cristo. Estamos injertados. ¿Sí? Por eso, a los que eligió de antemano, también los llama, y cuando los llama, los hace justos, y después, de hacerlos justos, les dará la gloria. Igual que a Cristo, que le dio la gloria. Le damos gracias al Señor, a Emi, por esta revelación de la palabra. Si querés, leo yo un pedacito de la oracioncita que yo hice, y tal vez Emi nos ayuda a vos con tu oración también. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra a través de las Santas Escrituras. Gracias por tu llamado a la oración y a la reflexión para conocerte cada vez más. Gracias, Santo, por elegirnos como pueblo tuyo. Gracias por rescatarnos de la esclavitud del pecado. Gracias por redimirnos y por justificarnos. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en tu palabra, a renunciar cada día más al pecado, para así seguir las instrucciones que nos indicas en Colosenses 3, 12, 17. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, por ser sus santos, sus muy queridos. Revístanse de sentimientos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros, si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez, hagan lo mismo. Pero por encima de todo, tengan el amor, que es el vínculo perfecto. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Ustedes fueron llamados a encontrarla. Unidos en un mismo cuerpo, que era lo que decíamos. Finalmente, sean agradecidos, que la palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas, que sepan aconsejarse unos a otros y enséñense mutuamente con palabras y consejos sabios. Con el corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y alabanzas espontáneas, y todo lo que puedan decir o hacer, hágalo en nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y así, como dice en Filipenses 3:12, seguir avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El que lo llama es fiel y así lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Es Amén. fiel, siempre fiel. Nunca, nunca falla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque una vez más nos acercas a tu amor. Porque tu amor es tan grande que no lo podemos dimensionar, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y hoy te decimos una vez más que te amamos, que te aceptamos como nuestro Salvador. Sí, Señor. Como nuestro único Señor y dueño de nuestras vidas. Como nuestro Señor. Eres nuestro Señor, nuestro Dios. Te amamos, Señor. Gracias. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Señor, Padre Celestial, en este momento pongamos todos los que podamos, los que vayan en el carro, los que estén en su casa, en la cocina, en donde sea, en su cuarto, en donde estén. Hagamos un alto en esta rutina de hoy para aceptar a nuestro Señor como nuestro único Señor, Rey y Salvador. En este momento vamos a decirle un sí a Cristo. Sí, Señor, queremos que entres en nuestro corazón. Queremos que limpies nuestros pecados,
Queremos que no tengamos ni mancha ni arruga, Señor, para ser un pueblo santo que tú elegiste, Señor. Queremos ser todos parte de tus elegidos. Queremos formar parte también de tu salvación. Padre Santo, ayúdanos a seguir tu camino y te aceptamos y te queremos como el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, y que estés presente en todas nuestras actividades, de nuestros trabajos y en la vida diaria. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Hoy te decimos sí. Sí, Señor. Gracias, hermanos, por haber puesto atención a nuestros consejos que el Señor nos reveló, y nos vemos en una próxima vez. Que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.